placer estar aquí hoy con ustedes, tanto con todos los presentes como con el doctor Luis Joel Donato y la señora Coralie Pacheco, procuradora de estudiantes, en este conversatorio que siempre ¿verdad? Nos une a los tres y donde hemos establecido una camaradería muy buena. Así que vamos a ver los objetivos. Los objetivos de este conversatorio están centrados en el análisis y discusión de aspectos éticos en la evaluación del aprendizaje. Vamos a estar trabajando ¿verdad? Discutir diferentes situaciones durante el proceso de evaluación presentadas por parte de los y las docentes, conversar sobre los planteamientos de los docentes con relación a la evaluación en los cursos y a ocultar posibilidades de cómo manejar estas situaciones, tanto presencialmente como en línea. Así que un poco cada uno de nosotros va a compartir su experiencia a la luz de las distintas funciones que nosotros ejercemos aquí en el recinto. Yo voy a estar un poco centrado en la parte básicamente conceptual y como docente, ¿verdad? Cada uno va a abordarlo desde diferentes perspectivas. En educación, la evaluación del aprendizaje es un proceso que nos permite a los docentes comprobar el grado en que se cumplan los objetivos propuestos. ¿Verdad? Usualmente se especifican en los prontuarios y los sílabos, y constituye ese proceso de evaluación un elemento de retroalimentación y dirección del proceso docente educativo, con el propósito y finalidad de hacerlo más eficiente, porque en ese proceso el docente reflexiona incluso sobre sus prácticas educativas cuando ¿verdad? Analiza toda la información que recopila en el mismo. Así que vamos a estar ejerciendo unos juicios de valor que descansan fundamentalmente en esa interpretación que hacemos a la luz de unos criterios que hemos establecido previamente. Mientras más válida y confiable sea esta información y mejor refleje o describa esa realidad estudiada, mayor será el fundamento y más atinadas podrán ser las decisiones que se adopten. Así que la evaluación educativa es permanente y sistemática, y en el ámbito de la educación y de la evaluación se conoce como evaluación formativa. Algunos principios éticos en la evaluación del aprendizaje que no son otra cosa que unas reflexiones abstractas sobre cómo nosotros debemos actuar en ese proceso de evaluación del estudiante. Esas reflexiones nos van a ayudar a nosotros y nos van a guiar a orientar las acciones, especificando aquellas prácticas adecuadas en la evaluación estudiantil. Así que mi foco va a ser ¿verdad? Los fundamentos teóricos en el área de evaluación. Al evaluar, nos formulamos unas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo evaluamos a nuestros alumnos? Eso usualmente lo tenemos que especificar al inicio del curso, ¿verdad? Cuando presentamos el curso, y lo tenemos que indicar en los prontuarios institucionales que nosotros desarrollamos. Otra pregunta: ¿es ético el sentido o la finalidad que le damos a la evaluación? ¿Somos éticos o actuamos con valores éticos cuando evaluamos a nuestros estudiantes? ¿Cómo debería ser una evaluación auténticamente ética en este proceso de enseñanza y aprendizaje? Esas son algunas de las preguntas que el docente se formula y que quizás en cierta medida vamos a estar atendiendo en este conversatorio. Hay unos principios éticos fundamentales en la evaluación que menciona la literatura, y estos lo traigo de un texto que se usa mucho aquí en el recinto en evaluación, de la doctora María Medina y la doctora Ada Verdejo, que se lo recomiendo como un texto que ustedes pueden tener en ¿verdad? En su biblioteca. Esos principios éticos fundamentales son la beneficencia, no maleficencia, la autonomía, la justicia, la privacidad y la integridad. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y lo que implican en el proceso de evaluación. El principio ético de beneficencia indica que lo que se practica en el proceso evaluativo debe redundar en el bienestar de los estudiantes, porque evaluar es valorar al estudiante.
Las prácticas evaluativas deben mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y debe existir un compromiso para facilitar ese aprendizaje adecuado de los estudiantes. Así que, en cierta medida, pues vamos a ver que hay uno que, ¿verdad?, es en contraposición de este. Uno no puede utilizar la evaluación para hacer daño, ¿verdad?, que sería el de no maleficencia. Esas prácticas evaluativas como surgen para, ¿verdad?, beneficiar al estudiante cuando el docente reflexiona sobre sus prácticas y trata de mejorar algunos procesos metodológicos o algunas maneras específicas de explicar un contenido que posiblemente se le haga difícil al estudiante, pues esas prácticas evaluativas no se pueden utilizar para hacer daño, porque muchas acciones evaluativas pueden tener efectos traumáticos permanentes en los estudiantes. Yo puedo recordar como un proceso traumático cuando yo estudiaba, por ejemplo, en escuela superior y había quizás un grupo de estudiantes indisciplinados en el salón que los maestros decían: cierren el libro, cierren la libreta, saquen un papel. Eso para mí era traumático porque yo sabía que me iba a dar un examen sin avisar, probablemente para el que no me había preparado, ¿no? Así que, y todavía eso yo lo recuerdo. Así que esas son prácticas que no son beneficiosas en el ámbito evaluativo. Hay un principio ético importante que es el de autonomía. Este principio de autonomía implica que a cada estudiante se le debe proteger su derecho a estar informado de lo que conlleva el procedimiento de evaluación en el cual participará. Y usualmente pensamos que indicarlo al inicio es suficiente. O sea, yo tengo en mi prontuario unas guías particulares, ¿verdad?, dirigidas hacia cómo va a ser la evaluación. Pero no, eso va más allá, porque ese derecho es continuo. O sea, uno tiene que estar informando al estudiante continuamente sobre qué va a estar haciendo próximamente. Incluso si usted es de aquellos profesores que da pruebas sin avisar, tiene que indicar al estudiante que va a haber pruebas sin avisar, ¿verdad? Se lo tiene que indicar. Eso debe estar claramente establecido en el prontuario y usted continuamente indicarle al estudiante que ese procedimiento de recoger información va a ser continuo en esa clase. Y informarle qué tipo de examen usted va a dar, ¿verdad? La estructura, como un blueprint del examen. ¿Qué tipo de examen se va a dar? Porque el estudiante, dependiendo del tipo de examen, se prepara, ¿verdad? Si es un examen objetivo, si es un examen subjetivo o si va a ser combinado. Así que ese principio ético de autonomía es vital que se vaya, ¿verdad?, anunciando continuamente. Otro de los procesos, el principios éticos, es el de justicia, que ¿verdad?, está implicando la equidad, dar a cada uno lo que corresponde, proveer igualdad de oportunidades, ¿verdad?, hacer diferencias cuando tenemos estudiantes que necesitan acomodos, que tienen necesidades especiales. No podemos discriminar por razones de sexo, por razones de género, por razones ¿verdad?, de condición física, de grupos étnicos. Y aquí estamos trabajando con un principio ético que está amparado en una ley, la ley ADA. O sea que si nosotros no cumplimos con el mismo, pues estamos violando una ley. Así que podemos ser procesados, ¿verdad?, en las cortes. Y pues, lógicamente, ha habido casos ¿verdad?, que han llegado al tribunal por incumplimiento con este principio ético. Así que tengamos siempre pendiente que no es que yo le voy a hacer un favor al estudiante cuando le hago un acomodo, sino que ese es un deber de todo docente de proveerlo. ¿Ok? El de privacidad es otro principio ético importantísimo y es el derecho que tienen los estudiantes de que sus expedientes académicos y cualquier otra materia relacionada con su evaluación y progreso académico no sea del dominio público. Y esto es importante que lo reconozcamos porque a veces hay profesores que, por ejemplo, tienen esta práctica. Van a entregar la nota de un examen y dice: voy a entregar la nota según salieron, según usted salió en el examen. Los que tienen ahí empieza a, ¿verdad?, llamarlo para que el estudiante recoja su examen. O entrega el examen con la nota o la puntuación ¿verdad?, en la parte inicial, en la portada del trabajo. La primera página del trabajo, ahí aparece la nota.
Mire, eso se supone que no se haga porque eso es violentar la privacidad ¿verdad? Del estudiante. Usted le está violentando un derecho al estudiante. Así que, ¿verdad? Cosas como esa, como por ejemplo, incluir las notas ¿verdad? Informar las notas en un tablón de dictos con el nombre del estudiante y la nota. Eso se supone que no se haga. Enviar las notas de los estudiantes por correo electrónico de todo el grupo, ¿verdad? A todos los estudiantes. Eso se supone que no se haga. ¿Por qué? Porque ese derecho está amparado en una ley que se llama la ley FERPA. Y esa ley, bajo la enmienda Buckley, indica que las madres y los padres tienen el derecho a revisar los registros oficiales o expedientes de sus hijos e hijas y deben consentir para que la información recopilada se revele a otras personas o agencias cuando el estudiante es menor de edad, menor de 18 años. Pero ese derecho de consentir se transfiere con exclusividad al estudiante una vez cumple los 18 años. Así que, ¿verdad? Los estudiantes conocen muchas veces el derecho que tienen bajo la ley FERPA y pueden reclamar que el profesor mencionó su nombre y su nota en clase. Así que es una práctica que va en contra de un estatuto, ¿verdad? De ley federal. Así que consideren, ¿verdad? Aquellos que lo hacen y no conocen la ley, que no se debe hacer, que no se debe informar al estudiante, o sea, no se le puede presentar de manera obvia y evidente al estudiante la nota para que otros la conozcan. Si el estudiante quiere compartir su nota con un compañero, eso es su prerrogativa, pero el profesor no debe exponer ninguna información sobre el estudiante a nadie que no sea el estudiante. ¿Okay? El principio de integridad, que es una comprensión profunda de lo que está bien y de lo que está mal, implica un comportamiento consistente con lo que se aprende. La integridad implica una rectitud total, una incorruptibilidad, ¿verdad? Tiene que estar relacionado mucho con la honestidad académica, ese principio ético. Honestidad académica de ambas partes, ¿no? Que es el cumplimiento cabal de esa responsabilidad contraída en todo el quehacer académico sin recurrir al engaño, el fraude, la mentira o la usurpación. Este ejemplo de control C, control V, que sería copiar información sin dar, ¿verdad? Reconocer la fuente conocida como plagio, pues no debe estimularse ¿verdad? Hay que atender si se da un caso de deshonestidad académica que está ¿verdad? Relacionado con la integridad. Esa deshonestidad académica es un tema serio que se relaciona con el engaño y la falta de integridad en el contexto educativo y puede, ¿verdad? Estar relacionado con el plagio, el fraude, el copiar en exámenes, la fabricación de datos y cualquier otra forma de hacer trampa para obtener ventaja académica. Algunos aspectos asociados a la deshonestidad, los voy a mencionar así, ¿verdad? Rápidamente. Está el plagio, el copiar en exámenes, hacer trampa durante las evaluaciones, ¿verdad? Mirar las respuestas de otros estudiantes, llevar dispositivos electrónicos para buscar información. Y son algunos que menciona la literatura. Compartir tareas, ¿verdad? Presentar trabajo o proyectos en colaboración con otros estudiantes cuando no está permitido. Fabricación de datos, inventar información o resultados en trabajos de investigación. Falsificación de referencias, inventar fuentes o citar fuentes que no se han consultado para respaldar argumentos. Compra de trabajos. Hay estudiantes que, ¿verdad? Hacen trabajos para otros estudiantes y venden venden el tiempo que le dedican. Así que hay estudiantes que obtienen trabajos académicos de lugares, ¿verdad? En la web o de personas que se dedican a hacer este tipo ¿verdad? de actividad. Usar dispositivos electrónicos no permitidos, utilizar tecnología no autorizada durante exámenes. El autoplagio, que es reutilizar partes de trabajos anteriores sin permiso o sin una adecuada atribución. O sea, un estudiante que está presentando un trabajo en una clase que presentó en otra, pero no indica, ¿verdad?, en el trabajo que él se puede citar como que lo
presentó en otra clase. Se supone que se atribuya esa, ¿verdad? Acción de que está citándose el mismo. La falsificación de firmas, falsificar firmas de profesores o supervisores para validar cambios en las notas. Compromiso académico, la falta de dedicación y esfuerzo real en tareas académicas, como presentar trabajos de baja calidad o no cumplir con los requisitos. Falta de integridad en colaboraciones, no dar crédito adecuado a los compañeros de clase o investigadores que han contribuido de alguna manera, ¿verdad?, a ese trabajo. La impostura en exámenes, hacerse pasar por otro estudiante para realizar un examen, ¿verdad? Por ejemplo, ir a un anfiteatro donde hay un examen de muchos estudiantes y que alguien tome el examen por otro estudiante. Engaño en alegaciones de enfermedad, ¿verdad? Fingir enfermedades u otras circunstancias personales para obtener extensiones de plazo o exámenes diferidos. Son algunos de los elementos que están incluidos en la deshonestidad académica y hay otros. La literatura menciona otros. Esa deshonestidad académica puede tener graves consecuencias tanto para los estudiantes que la cometen como para la institución educativa, porque puede resultar en la pérdida de credibilidad, sanciones académicas para el estudiante como suspensión o expulsión, afectar la carrera académica y profesional del estudiante y erosionar la confianza en el sistema educativo. Así que se debe fomentar en las clases, en los cursos y la institución una cultura de integridad académica y promover la importancia del esfuerzo honesto y el aprendizaje ético. La deshonestidad académica en docentes, porque no solamente, ¿verdad?, vamos a ver el ángulo del estudiante, sino también en el docente. Si bien la mayoría de los docentes son profesionales éticos y comprometidos con la enseñanza, ocasionalmente pueden surgir casos de deshonestidad académica por parte de algunos educadores. Y algunas acciones que presenta la literatura son las siguientes. Por ejemplo, falsificación de calificaciones. Alterar las calificaciones de los estudiantes de manera injusta para favorecer a ciertos alumnos o grupos. Y, ¿verdad?, últimamente en Puerto Rico vimos en algunos momentos algunas noticias sobre esto. El plagio, presentar el trabajo de otros como propio en publicaciones académicas, materiales de enseñanza o presentaciones sin darle crédito adecuado. Esto está refiriéndose a algunos profesores que hacen investigación con su grupo y no le dan crédito a los estudiantes cuando hacen envían el trabajo para publicación. No se le da crédito a, por ejemplo, si los estudiantes recopilaron información o ayudaron en algún aspecto del trabajo de investigación, no se le da crédito. ¿Okay? Favoritismo, tratar de manera desigual a los estudiantes, otorgando beneficios o ventajas injustas a ciertos individuos debido a relaciones personales o prejuicios. Asignación de preguntas filtradas, dar a algunos estudiantes acceso a preguntas o contenidos de exámenes antes de la fecha programada para darles una ventaja injusta. Cambio de respuestas. Esto es modificar la respuesta de los estudiantes después de calificar sus exámenes o trabajos con el fin de aumentar o disminuir las calificaciones. Y recuerden, esto está evidenciado con la literatura y hay muchos casos incluso que han llegado a las cortes. Negligencia o abuso de poder, que sería no cumplir con los deberes y responsabilidades docentes, como proporcionar retroalimentación oportuna y adecuada o abusar del poder para intimidar o influir negativamente en los estudiantes, recibir sobornos, aceptar regalos, dinero u obsequios de los estudiantes a cambio de calificaciones favorables o trato especial. Y la falta de honestidad en la investigación académica, que sería falsificación o manipulación de datos de investigación o publicaciones académicas. Sobre esto hay un caso, ¿verdad?, que se evidenció hace poco de un profesor que manipulaba los datos, falsificó datos en una investigación y el National Institute of Health, NIH, lo censuró y le quitó la censura fue y el castigo fue que no se le van a otorgar fondos a ese investigador porque falsificó datos en una investigación. Y eso aparece ¿verdad? Usted hace una búsqueda de esa persona y aparece la información en Internet. Así que la persona perdió credibilidad
y, ¿verdad? No se le otorgan fondos externos para hacer investigación. Es importante tener en cuenta que estos casos de deshonestidad académica por parte de docentes son la excepción y no la norma. La gran mayoría de los educadores se esfuerzan por ser justos, imparciales y éticos en su labor. Pero si los estudiantes o la comunidad educativa sospechan de algún comportamiento inapropiado, es crucial informar a las autoridades para que se investigue adecuadamente y se tomen las medidas necesarias para preservar esa integridad académica y la confianza en la institución, porque es la institución en última instancia la que pierde la credibilidad ante, ¿verdad? Ante las agencias, por ejemplo, que otorgan fondos, como fue este caso. Pautas éticas para docentes. La ética en la evaluación es fundamental para mantener la integridad académica y asegurar que los estudiantes sean evaluados de manera justa y equitativa. Los docentes deben seguir pautas éticas en todas las etapas del proceso de evaluación. Algunas importantes, ¿verdad?, que podemos mencionar: la imparcialidad y la equidad. Asegurarse de que todas las evaluaciones se realicen de manera imparcial y equitativa, sin favorecer ni discriminar a ningún estudiante por razones personales, sociales o culturales. La transparencia, que los docentes comuniquen claramente los criterios y estándares de evaluación. Esto está bien atado al principio ético de autonomía antes de realizar cualquier evaluación. Los estudiantes deben saber qué se espera de ellos y cómo serán calificados. Esto es un derecho que tiene el estudiante, que ese derecho está contenido en la Constitución de Estados Unidos, porque hay una cláusula en la Constitución que habla de que cuando se evalúe a una persona hay que notificarle cómo va a ser evaluado. La confidencialidad, esos resultados y cualquier información debe mantenerse de manera confidencial. Solo será compartido con las partes autorizadas, que es el estudiante, y las autoridades educativas correspondientes, en este caso, por ejemplo, los decanos de estudiantes o el registrador. La honestidad. Los docentes deben evaluar el trabajo de los estudiantes de manera honesta y objetiva, sin alterar intencionalmente las calificaciones para favorecer o perjudicar a alguien. La prevención del plagio. Hay que informar, los docentes deben tomar medidas para prevenir el plagio y fomentar la originalidad en el trabajo académico. Pueden utilizar herramientas de detección de plagio y proporcionar orientación clara sobre cómo citar y referenciar adecuadamente las fuentes. Porque hay estudiantes que llegan a la universidad, sobre todo en sus primeros años, que no conocen o no se les ha indicado previamente lo que es el plagio. Y ellos piensan que eso es una actividad, ¿verdad?, normal, porque lo hicieron en sus escuelas y nadie nunca le dijo nada. Claridad en las instrucciones. Cuando se evalúe, esas instrucciones deben ser claras. Cualquier ambigüedad debe ser aclarada para evitar malentendidos. Porque hay profesores que cuando los estudiantes en la sala de clase, cuando están tomando un examen, le hacen una pregunta, le dice: aquí no se contestan preguntas porque hay un examen. Y la pregunta puede estar relacionada a, ¿verdad?, a la ambigüedad de una de las tareas que se les requiere que haga. Retroalimentación constructiva. Proporcionar retroalimentación significativa y constructiva, para que vean cuáles son sus áreas de fortaleza y debilidad. A veces simplemente destacamos lo negativo, pero no destacamos lo positivo. ¿Okay? Si es una retroalimentación, debe ser específica y orientada a ayudar al estudiante. La revisión y apelación. Siempre que sea posible, permitir que los estudiantes revisen sus exámenes y tengan derecho a apelar las calificaciones si consideran que ha habido un error, ¿verdad?, en la evaluación. No discriminación. No se puede discriminar por su género, raza, religión, orientación sexual u otras características personales. Las evaluaciones deben basarse en el mérito académico. Integridad personal. Los docentes deben mantener altos estándares de integridad y ser un ejemplo a seguir para los estudiantes en términos de honestidad académica. Al seguir estas pautas éticas, los docentes pueden asegurarse de que ese proceso de evaluación sea justo, transparente y valioso para el desarrollo académico de los estudiantes. Y para llenar la copa, ¿verdad?, aparece el ChatGPT. Lo voy a dejar ahí como una pregunta, ¿verdad?, como un interrogante, porque esto va a complicar y ha complicado un poco el aspecto de la evaluación. Y yo me imagino que quizás el doctor Luis Joel Donato podría incluir algo
en su presentación sobre este tema. Así que aquí hay algunas referencias que se utilizó para esta presentación. Esta presentación se les va a hacer llegar, así que a todos los que están aquí conectados, así que para que tengan algunas referencias. Con eso finalizó la presentación. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Bueno. Hasta el momento no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Ahora vamos a proceder con el recurso Luis Joel Donato. Muchas gracias a todos y todas por estar acá con nosotros esta mañana. Gracias al doctor Julio Rodríguez por la presentación. Siempre esa presentación a mí me gusta mucho, ¿verdad? Pues da unas pautas claras desde el aspecto teórico de la evaluación. En mi caso voy a comenzar a compartir la pantalla. Por acá, vamos por acá. Muy bien, deben estar viendo la presentación. Cuando nosotros comenzamos este ciclo, ¿verdad? Había mucha preocupación sobre la modalidad en línea. Y yo he ido expandiendo un poco, e incluso al título que antes no incluía la palabra tecnología, pero ese es básicamente va a ser mi punto de enfoque. Debido a cómo las tecnologías pues ahora nos afectan en estos procesos en la academia y no solamente en modalidad en línea, ¿verdad? Pero también con la modalidad en línea seguirá teniendo su punto importante, ¿no? Y focal acá, pero vamos a ir poco a poco. Asumo que se ve la presentación, voy a continuar, si no alguien pues me deja saber. Sí, se ve muy bien la presentación. Gracias. Lo primero que cuando yo me acerco, ¿verdad?, a este problema sobre la ética y la honestidad e integridad académica, pues digo, bueno, ok, ¿de dónde yo parto? Entonces, pues partimos de los documentos institucionales en el recinto. Y teníamos, hace unos años teníamos unos problemas que se han ido solucionando y que se van a seguir, ¿verdad?, fortaleciendo. Anteriormente, pues obviamente nosotros tenemos el reglamento de estudiante. Cuando yo estoy con mis estudiantes, le pregunto siempre, particularmente en cursos que son de bachillerato, y cuando voy a hablar de este tema, digo, bueno, ustedes han leído el reglamento de estudiantes. Es sorprendente notar, ¿verdad?, que muchos de ellos no lo han leído. Y yo pues hago bromas con ellos, le digo, pero ven acá, pues, o sea, si ustedes no han leído el reglamento, no saben cuáles son las reglas que existen para que ustedes sepan cuáles pueden romper y cuáles no. Y pues realmente pues es algo que yo creo que se puede fortalecer un poco más, ¿verdad? Eh, Luego teníamos unas circulares bastante antiguas ya, una circular 17 del 8190 y la 56 de 2004 de la Oficina del Rector, pero la buena noticia que tenemos ahora es que en los últimos años hemos pasado de un nivel en que hacía falta algo más concreto a el desarrollo de una política institucional de integridad académica, ¿verdad? Y esa ayuda un poco porque del 2004 para acá han pasado muchas cosas, ¿no? Y sobre todo el desarrollo en las nuevas tecnologías ha sido importante. eh, y de alguna manera había que incluirla. La política está aprobada y, entre otras cosas, pues nos da primero políticas claras sobre lo permitido y no permitido en las dinámicas de evaluación, ¿verdad? Cómo se hacen los procesos, las manifestaciones del instrumento, o sea, cómo deben estar las pruebas, las tareas que hacemos como profesores y profesoras, las herramientas tecnológicas que podemos utilizar para salvaguardar y corroborar la integridad académica, entre otras cosas, ¿verdad? Mecanismos de justicia, equidad entre pares y demás. Sobre todo tiene pasos específicos de negociación entre estudiantes y docentes, ¿verdad? Aquellos asuntos de infraestructura, decir, ok, cuando ocurre una manifestación de deshonestidad académica o quizás
sospecha, ¿no? ¿Qué debe hacer el estudiante? ¿Qué debe hacer el docente en ese proceso? Está muchísimo más claro. Antes, pues, hasta yo mismo, ¿verdad? Tenía dudas, ok, pero ¿dónde voy primero? ¿Qué hago? ¿Cómo me acerco a esto? Una cosa que es bien importante también es que antes de entrar al próximo punto, hay una especificidad mayor sobre las diferentes gradaciones de los posibles infracciones, ¿verdad? A un proceso de honestidad académica. Y da cuenta de que ciertamente hay unos actos que son más eh, severos que otros en términos de su nivel de violación, ¿verdad? Hay unos actos, por ejemplo, pues cuando yo tengo siempre, ¿verdad? Hace tiempo no di curso de bachillerato, pero tenía siempre un día en mi curso para hablar sobre integridad académica, honestidad académica, etcétera, porque me di cuenta en un momento dado que mis estudiantes, pues, sabían que existía una palabra que se leía plagio, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Sabían que era una mala palabra en el ámbito académico, pero realmente no sabían lo que significaba y cómo evitarla, sobre todo cómo evitarlo, ¿verdad? Porque nunca habían sido, nunca, ¿verdad? Por diferentes razones, quizás nunca se les había dado ese entrenamiento. Y entonces yo tomaba un día, otra vez, para hablar de los reglamentos, para hablar de lo que se permite o no se permite, para dejarles saber la severidad en el mundo académico de lo que es el plagio. Y entonces también para enseñarles a citar correctamente, para que incluyeran, y entonces para que empezara ese proceso que en términos profesionales también iban a necesitar en su desarrollo en la disciplina, ¿no? Eh, pero entonces una persona que porque nadie le ha dicho o porque no conoce, deja de citar en un documento y efectuando, ¿verdad? Y de manera efectiva genera un plagio. Eh, para mí nunca era el mismo tipo de transgresión que, por ejemplo, una persona que, que, que rompe la puerta de una oficina para entrar y robarse un examen, ¿verdad? Son dos cosas para mí fundamentalmente distintas y de hecho este documento, esta política da cuenta, ¿verdad?, de diferentes niveles y particularmente le da la opción a los profesores de tener esa primera conversación específica con los estudiantes, ¿verdad? O con el estudiante, porque anteriormente las políticas o esos documentos que hemos mencionado lo que decían era que uno inmediatamente tenía que dar cuenta, ¿verdad? A las autoridades pertinentes de cualquier tipo de transgresión, no importa su grado. Pues ahora hay un marco referencial de la estructura necesaria para activar los protocolos, ¿verdad? Cuando hay una violación a los acuerdos o se llega a un punto donde no hay acuerdos, ¿verdad? Y también establece un protocolo para divulgar la política, ¿verdad? Y estamos esperando, ya ese es un paso que debe estar trabajándose con cierta premura próximamente, que va a haber una oficina para la divulgación de la integridad, de la política de integridad académica. Se supone que todos los estudiantes eventualmente la conozcan y que todos nuestros docentes también, ¿verdad? Este, y obviamente, pues ahí están esas estructuras. Primero el profesor, luego los directores o directoras, los decanas y decanos, la Procuraduría Estudiantil y así sucesivamente. Bien, esa, de hecho, perdónenme ahora es que le menciono, esa política es la certificación del Senado, número 64 del 2022-2023 en el recinto de Río Piedras, ¿no? Así que aquellos que no la conocen, pues le invito a que la descarguen y la lean para más detalle. Ahora bien, desde ese momento para acá, pues tenemos, como bien mencionó el doctor Julio Rodríguez, un nuevo jugador, ¿verdad? En el campo, en el campo de juego, en la cancha, ¿no? Y es la inteligencia artificial generativa.
¿Qué está haciendo el recinto de Río Piedras en cuanto a eso? Bueno, pues ahora mismo se está trabajando una política de integración de la inteligencia artificial a las labores académicas e investigativas. Quiero llamar la atención a que es una política de integración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a ser un documento de honestidad académica. A veces cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, lo primero que pensamos es en pues mira, pues se están copiando. Ay, este ChatGPT como me ha hecho difícil la vida ahora, ¿verdad? Porque ahora no puedo dar exámenes de tal tipo, trabajo de tal tipo, ¿no? Etcétera. Pero realmente, perdonen, realmente no es no va a ser un documento de exclusivo honestidad académica, lo va a trabajar, pero también va a incluir políticas claras sobre el uso de las inteligencias artificiales en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Es importante notar que es mi pensamiento y es el pensamiento de la mayoría de las personas que hemos hablado y que están preocupadas sobre esto, de que la inteligencia artificial ya, ¿verdad? Yo digo más, la inteligencia artificial lleva muchísimos años con nosotros y vemos todos los esfuerzos, ¿verdad? Desde mecanizar elementos y de ahí en adelante, y desde pasando por la máquina de Turing y otros esfuerzos, son esfuerzos antiquísimos, pero realmente podemos decir sin temor a equivocarnos que la inteligencia artificial ahora mismo es parte de nuestro presente y va a ser parte de nuestro futuro, ¿verdad? Y no solamente es un deber institucional, sino que también es un deber ético de la universidad, hablando de ética, ¿verdad? En este caso, que nos prepare a nosotros como docentes y que preparar a nuestros estudiantes y que nosotros ayudemos en esa preparación para el uso de las mismas de manera ética y profesional. Eh, eh, la inteligencia artificial puede ser una gran ayuda para muchos elementos y no necesariamente, primero que nada, ¿verdad? Mucha gente da la frase trillada, llegó para quedarse. Pero es que hace tiempo anda por ahí, ¿verdad? Y hace tiempo era parte de nosotros y nosotros quizás no la llamábamos de esa forma, o no la veíamos, o no habíamos visto esos pasos agigantados que ha dado en los últimos tiempos. Pero eso está. Va a seguirse trabajando, el mundo se dirige, ¿verdad?, a esa integración y nosotros como recinto y nuestro deber es preparar de la mejor manera posible a los estudiantes y eso es parte de lo que se está buscando en este proceso, ¿verdad? Y de hecho, ya están empezando a salir las primeras investigaciones sobre el uso de estas herramientas y el pasado viernes hubo un congreso, ¿verdad? En el recinto, un congreso preparado desde la administración central, donde hubo una serie de ponentes y me gustaría llamarle la atención a una de esas investigaciones donde se hace la pregunta de que para qué utilizarían la inteligencia artificial generativa y se hace la pregunta tanto a los profesores o docentes, ¿verdad? Como a los estudiantes. Interesantemente, cuando se hace la pregunta a los docentes establecen más de la mayoría, ¿verdad? Eh, cerca de un 60%, tengo unos numeritos por aquí, que que ellos entienden que como los estudiantes van a utilizar la inteligencia artificial mayormente es en la generación de contenido. En otras palabras, ¿verdad? En la copia. Esa es su preocupación principal. Y de ahí hay un salto gigante, ¿verdad? Al próximo, que lo que tiene como es como un 17%, que es la ayuda en la investigación. Sin embargo, cuando se le pregunta a los estudiantes establecen, tienen un rango de uso mucho más variado y mucho más estable a nivel de todos los parámetros. Y su primer uso sería que yo quiero utilizar la inteligencia artificial generativa para ayudarme en la investigación y ayudarme en el desarrollo de ideas, ¿verdad? Más que el desarrollo de contenido tipo copy-paste, ¿verdad? Yo lo que quiero es que me ayude a organizar mis ideas, a pensar mejor, que me dé una idea de por dónde caminar. Eh,
Otro, obviamente hay un entendimiento de que esto va a ahorrar tiempo para permitirle hacer otras cosas y así muchos otros parámetros como incluso una vez yo tengo el trabajo hecho que me ayude a analizar si está bien escrito gramaticalmente, en términos de ortografía, ¿verdad? Así que los estudiantes ya miran esta herramienta como una herramienta a nivel más horizontal que va a ayudar en muchos parámetros de su desarrollo y que no solamente ni siquiera han visto como primera opción o primera alternativa el que genere un contenido para simple copy-paste. En la medida en que nosotros, ¿verdad? También lo miremos de esa forma y también miremos sus ventajas, no solamente allá sus desventajas, ¿verdad? Porque ciertamente no quita el hecho de que algunos sí lo puedan tratar de utilizar para copy-paste. Vamos a poder ayudar mucho más a nuestros estudiantes a integrarlas y a integrarlas de una manera ética. O sea, que esa noción de que, mira, esto solamente es para copiarse, nos vamos a ver cómo esto nos puede ayudar y a la misma vez nosotros ayudar a los estudiantes a que vean las deficiencias de los modelos. Porque entonces ahí ya, no, pues ya recuerdan cuando, digo, hay mucha gente que todavía lo piensa así, ¿verdad? Pero cuando al principio de la red todo el mundo pensaba, bueno, si está en la red es verdad, y sabíamos que no era cierto. Era claro, era evidente, ¿verdad? Que en la red había mucha información que no es correcta. Pues con la inteligencia artificial generativa ocurre y de eso podemos hablar más adelante, quizás en una sesión de preguntas y respuestas. Así que tenemos nuestro comité institucional para integración y uso de la inteligencia artificial, que no solamente está trabajando en una política, sino que está haciendo visitas a las facultades. En este momento ya llevamos bastante, ya un poquito más quizás vamos por la mitad de la facultad, un poquito más. ¿Por qué? Porque queremos recoger directamente de los actores, ¿verdad? De nuestros profesores y eventualmente de nuestros estudiantes, sus nociones sobre esto, sus preocupaciones sobre esto. Queremos que sea un documento más vivo, más específico, más directo a las necesidades de nuestros docentes hoy en día que simplemente una política, ¿verdad?, hecha en el vacío y en el aire y de arriba hacia abajo. Así que en ese sentido, ¿verdad? Se está comenzando este trabajo para tener ya una idea mucho más clara de cómo se integra éticamente la IA en nuestro proceso diario. Ahora, volviendo a nuestros documentos y cómo tienen que ver con la tecnología, los existentes hoy en día, ¿verdad? Yo siempre parto de uno que no parece tener absolutamente nada que ver con la tecnología, pero que en cierta medida van a ver que sí. El inciso 4b5 de la política dice, F, que se van a utilizar los instrumentos adecuados para evaluar el aprendizaje estudiantil y que estos deben ser informados en el prontuario o temario del curso. Y ese puede ser el pie para seguir la discusión con la compañera Colari Pacheco, ¿verdad? Porque es bien importante que si usted va a utilizar cualquier herramienta de evaluación, esa herramienta de evaluación debe ser establecida en el prontuario y en términos de la tecnología eso implica que si usted va a utilizar Moodle, aunque sea para poner lectura, debe estar incluido en el sílabo como tal, ¿verdad? Que es lo que entregamos en el recinto de Río Piedra el primer día de clase. Si usted piensa utilizar herramientas como Respondus, Lockdown Browser y Monitor, que son herramientas que bloquean la computadora del estudiante, es una aplicación, ¿verdad? Que bloquea para que el estudiante no pueda ir a Google en medio de un examen en línea a buscar una información para contestar su pregunta y que también pues pueden grabar el video para ver si el estudiante está abriendo libros o lo que sea. Pues todo eso usted lo puede utilizar, pero tiene que estar informado al prontuario temario del curso. Así que no se olvide cuando haga su sílabo eh, de incluir los elementos tecnológicos que va a estar utilizando para evaluación y para el conducir la clase en el día a día en su sílabo. ¿En qué nos compete a nivel tecnológico en este tipo de documento? Bueno, hay uno que no está en el documento, pero que yo siempre llamo la atención, y es que todos nuestros cursos en Moodle, o sea, básicamente
todos los cursos que existen en Recinto de Río Piedra, que todos tienen su copia en Moodle, ¿verdad? Por lo menos tienen un espacio para que el profesor o la profesora pueda desarrollar lo que desee en ellos, sea en línea o sea presencial. Tienen un espacio para que el estudiante afirme su compromiso con la integridad académica en el curso. Así que yo siempre les recomiendo a los profesores, miren, díganle a sus estudiantes que vayan a Moodle, vayan a la parte de que tiene que ver con la integridad académica, el compromiso con la integridad académica y que contesten las preguntas que aparecen allí. Son 2 o 3 preguntas muy sencillas, muy básicas y muy generales. Básicamente donde el estudiante acepta que, ¿verdad?, que va a hacer un trabajo que cumpla con parámetros de honestidad académica, que no va a hacerle daño a los compañeros en el proceso del trabajo diario, etcétera. Algo muy sencillo, muy rápido de llenar y ayuda porque entonces ya usted tiene una evidencia documental de que ese estudiante o ese estudiante se ha comprometido, ¿verdad?, con la integridad académica. Aparte de eso, incisos que en la política implican competencia de la tecnología, pues mire, la colaboración no permitida o sin autorización, la complicidad que implica tomar una prueba por otra persona, ¿verdad? El copiarse un examen o una prueba, el plagio cibernético, ciberplagio, ¿verdad? Ahí ya se habla un poco de los aspectos más dirigidos, los otros pueden ser más generales, pero este ya dirigido específicamente a la tecnología. Y ahí menciona herramientas antiplagio y hacer trampa en las distintas modalidades de curso a distancia o en las plataformas. Así que tenemos un documento, ¿verdad?, que nos ayuda a tener ya un punto de partida para nuestra interacción con los estudiantes en términos de la integridad académica. Eh, Van a tener la presentación más adelante, pero quiero muy rápido hablar un poco de qué herramientas nosotros tenemos para ayudarnos un poco, sabiendo que todas están bien limitadas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos los clásicos, los motores de búsqueda. Antes, pues, pasaba mucho trabajo, ¿verdad? Cada vez que estábamos corrigiendo y nos surgía una duda, pues, ¿qué hacíamos? Íbamos a Google a ver si encontrábamos algo que nos pudiera dar una pista sobre el trabajo que estábamos corrigiendo en ese momento. Pero también hay herramientas antiplagio ya más sofisticadas. Este, Tenemos este enlace de GPT-0 y un artículo que habla sobre este tipo de herramientas que empiezan a mirar la opción de analizar todo trabajo que uno recibe para ver si se pueden encontrar patrones de generación por las inteligencias artificiales, ¿no? Esto tiene un problema fundamental y es el hecho de que como no es plagio, es generación, es muy difícil para las herramientas poder detectarlo todo el tiempo. Y el problema es que hay un alto grado, vamos a decir hay un grado, ¿verdad? Por no decir que es muy alto, hay un grado significativo de falsos positivos. Y usted no quiere, y es muy preocupante, y también es un elemento que se estamos tratando de trabajar, porque obviamente no es un elemento ni de justicia ni de integridad académica de nosotros como profesores, simplemente porque una de estas herramientas detectó y dice, sí, mira, ese escrito de ese estudiante eh, ha sido generado por inteligencia artificial. Nosotros inmediatamente asumir que eso es completamente correcto y de hecho ya hay casos en los Estados Unidos donde se ha podido demostrar que represalias o acciones que han tomado universidades contra estudiantes particulares han ido a juicio, ¿verdad? Han ido a evaluación más allá de la universidad y se ha encontrado que ha habido fallas en los procesos y que se ha acusado injustamente a algún estudiante de este proceso. Así que el hecho de que, y yo siempre cuando me preguntan, ¿verdad? Yo siempre lo menciono, el hecho de que una de estas herramientas de analizar inteligencia artificial generativa
me diga que hay un alto grado de posibilidad que un documento ha sido generado de esta manera, no es prueba suficiente para yo establecer que así lo es. Y es muy difícil, va a ser muy difícil, por eso el seguir por este proceso de la penalidad por la suspicacia de que hay un problema de inteligencia, de deshonestidad académica, va a ser muy difícil porque estos generadores cada vez hacen mejor trabajo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, porque a menos que haya un compromiso de la misma industria, por ejemplo, establecer algún mecanismo para poder identificar claramente y sin duda de que este documento ha sido generado por una inteligencia, por ejemplo, que todos los documentos tengan algún tipo de metadatos que no se pueda borrar, que diga, mira, sí, ChatGPT generó este documento, Bard, Copilot o lo que sea, generaron este documento. A menos que haya una decisión de la industria, ¿verdad?, de hacer esto. Y hay conversaciones ahora mismo para esto. Perdónenme que me estoy deteniendo mucho, pero yo sé que es algo que nos preocupa, ¿verdad? Hay muchas conversaciones sobre esto ahora mismo, pero todavía no hay ninguna decisión finalizada. Pues a menos que eso no ocurra, va a ser muy difícil y hay que tener mucho cuidado, no queremos caer en estar acusando injustamente a nuestros estudiantes. Hay herramientas como Turnitin, de hecho, Original era competencia, Turnitin compró Original, así que ahora es una sola compañía. Y Turnitin ahora está ofreciendo también un elemento de tratar también de descubrir si son patrones generados por inteligencia artificial también, además de lo que antes sabíamos de antiplagio. Herramientas más tradicionales de antiplagio, ahí hay un montón de ellas. La mayoría de estas que estoy mencionando ahí son gratuitas. Hay otras que tienen opciones gratuitas y opciones pagadas, etcétera. Así que solamente las menciono por aquí para que ustedes luego cuando reciban el documento, si quieren analizar o averiguar más de ellas, pues por ahí está esa información. También les dejo ese enlace para un artículo sobre, en aquel momento, ¿verdad? Ya este documento debe tener como año y medio, 2 años, las 10 herramientas para detectar plagio gratuitas para uso por los profesores. Eh, También tenemos la herramienta de proctoring o acomodo razonable, ¿verdad? Son herramientas como Respondus Lockdown Browser y Respondus Monitor que nos permiten tener una serie de controles sobre los exámenes cuando son tomados de manera electrónica, ¿verdad? Como ya les dije, Respondus Lockdown Browser, usted va a Moodle de la forma normal, dice quiero coger este examen, Moodle le va a decir, mira, este examen está designado a ser tomado con Respondus Lockdown Browser, así que dale permiso a Respondus Lockdown Browser para abrir, usted le dice que sí, Respondus abre y entonces en ese momento pues el estudiante está completamente limitado a ver el examen y no puede ni ir a Moodle a buscar las lecturas que están en el curso, ni ir a Google a hacer búsqueda, ni hacerle la pregunta a ChatGPT para hacer copy-paste en la pregunta de discusión de lo que tiene que hacer, nada de eso, porque no le permite ir, no le permite tomar capturas de pantalla, así que no puede copiar así, sí, con la computadora, con una captura de pantalla el examen, no le permite hacer copy-paste, no le permite, o sea, básicamente el estudiante tiene que crear todo en el proceso. Por el contrario, pues nosotros ya sabemos que tenemos a ChatGPT por ahí, ¿verdad? Que pudiera enfrentar estos procesos, pero también esto no es nuevo, o sea, nosotros conocemos desde hace muchos años las fábricas de escritos, de las cuales no voy a mencionar ninguna. Eh, pero ya nuestros estudiantes, y cuando no habían computadoras, pues buscaban un graduado que se dedicara a hacer ensayos y le pagaban, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de esto, pero siempre esto ha sido una minoría. Al igual que los profesores que rompen su ética son una minoría o quizás son casi ninguno, igual con los estudiantes. Nuestros estudiantes en términos generales son honestos. Pero eso, lo que quiero decir es que esto siempre ha existido, ¿no? Pero ahora pues hay que tener hay que tener otras herramientas para todo esto. Ok.
Una de las cosas que siempre mencionamos, ¿verdad? Es la variedad en los métodos de evaluación. En la medida en que usted haga esto, pues está siendo ético en este proceso y nuestras herramientas tecnológicas proveen para esto. Primero que nada, como ya se ha mencionado, aunque el curso sea en línea, los docentes tenemos que estar activos, tenemos que estar presentes todo el tiempo. Un curso en línea no es un curso que se pone ahí y uno desaparece, ¿no? Uno tiene que estar y tiene que hacer evaluación puntual, como ya mencionó el doctor Rodríguez. Tenemos las actividades en Moodle que nos ayudan a esto. Miren, tenemos tareas, ¿verdad? Asignaciones. Tenemos una herramienta de evaluación para crear bases de datos. Tenemos foros de discusión, tenemos glosario, contenido interactivo H5P, lecciones, tenemos quiz ¿verdad? O examen, que en español le dice cuestionario. Wiki, documentos donde son documentos de trabajo colaborativos. Taller, que es un documento donde los estudiantes evalúan a sus pares y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos múltiples métodos de evaluación que nos ayudan, ¿verdad? También a ser un poco más éticos y un poco más variados en nuestra evaluación, ¿no? Con los estudiantes. Y tenemos una serie de estrategias que en estas herramientas podemos utilizar. La primera es nuestra salud mental. Vamos a relajarnos, vamos a respirarnos, como ya dije, desde el tiempo de los estarcidos, aquellos que recuerdan eso, ¿verdad? Pues habían estudiantes que se los robaban, así que esto no es nuevo. Y hay investigaciones que establecen que la deshonestidad académica en clases en línea no es más prevalente que la que tenemos en nuestros cursos tradicionales. Así que es cuestión, mira, sí, quizás está más visible, quizás está más evidente, pero no es mayor. Y otra vez, la mayoría de nuestros estudiantes son honestos. Lo que hay que hacer es tomar una serie de estrategias, ¿verdad? Primero que nada, no puede haber personas ajenas al curso matriculadas en el curso. Esto es un asunto de privacidad y es un asunto legal. Por eso es bien importante que incluso para los estudiantes que son estudiantes oyentes, el recinto tiene un proceso para que esos estudiantes se matriculen en los cursos. Antes pues decían, no, pues entra ahí, entra al salón y estás de oyente, pero eso es un problema ético, ¿verdad? Porque nosotros no conocemos necesariamente estudiantes. Óigame, si ese estudiante está en el salón simplemente porque está acosando a otro estudiante. Ahí quiere estar cerca de esa persona y quiere seguirle los pasos y quiere, aunque la otra persona quizás ni se ha enterado, pero es un proceso peligroso, ¿sabe? Y no lo sabemos, así que tiene que ser siempre por los procesos eh, y en línea es peor, ¿verdad? Porque puede haber más información accesible al estudiante simplemente por estar en un salón. Recuerde a los estudiantes el compromiso que firmaron el primer día de clase. Recuérdele antes de un examen que Moodle lleva una bitácora de todos sus pasos durante el examen y que usted conoce incluso el IP donde se tomó. Así que si se montan 5 en un carrito y llegan a un lugar y todos están en el mismo sitio, usted puede ver que hay 5 personas en el mismo, usando básicamente un mismo IP address. Y eso pues no es que uno se va a poner a analizar todos estos casos, pero es bueno decirle a los estudiantes que esas herramientas existen y que para que estén advertidos, también un asunto de disponibilidad de la información, para que sepan que eso está a disposición de los profesores y lo piensen mejor antes de hacer otras cosas. Discuta las reglamentaciones sobre honestidad académica. Hay cursos, tanto en la biblioteca como en el Centro de Excelencia Académica, que se hacen periódicamente para aprender a citar y ese tipo de documentación, ¿verdad? Cómo crear documentos y demás. Así que invita a sus estudiantes a tomarlo para que sepan todos estos procesos. Puede utilizar herramientas como Responde un Lockdown Browser y Monitor. Cree preguntas que requieran pensamiento complejo, que no sean fáciles de encontrar en una búsqueda en Google. Preguntas de aplicación, ¿verdad? De específicas pues vamos a aplicar esto a Puerto Rico. Pues ya quizás no es tan fácil buscar información en las redes sobre eso. Si tienen los estudiantes algún problema con alguno de sus exámenes o tareas, recuérdeles que le debe informar inmediatamente. Muchas veces hemos tenido casos de estudiantes que el examen era a las 8 de la mañana y aparecieron a las 8 de la noche a exigirle al profesor que le diera el examen a esa hora, cuando ya habían entrado a las 8 de la mañana.
con la historia, ¿verdad? Que puede ser real, puede que no lo sea, de que en aquel momento ellos entraron al examen y el sistema los sacó del examen. Pero es que no sabe, o sea, entonces esperó 12 horas para informarlo. Y es un problema porque entonces no sabemos. Y si entró al examen, copió el examen, se fue a estudiarlo 12 horas y ahora a las 8 de la noche está apareciendo para decir que me lo den. Así que como buena política, usted le dice, estudiante, si usted tiene problemas de conexión, tiene algún tipo de problema técnico, me lo tiene que informar inmediatamente para empezar a buscar una solución desde ese momento. Limita el tiempo la ventana para tomar un examen. A veces un problema es que dejamos un examen abierto todo el día y algunos estudiantes pues deciden entrar primero para poder entonces informarle a los otros cómo fue el examen, más o menos, cosa que siempre hemos hecho, ¿verdad? También cuando los estudiantes, los exámenes eran en vivo, en papel. Pero una manera de limitar es quizás tener a todos los estudiantes tomando el examen a la misma vez. Que las preguntas salgan una a la vez y en la medida de lo posible que se evite regresar a preguntas previamente contestadas. Si usted va a hacer esto, tiene que advertirlo claramente al estudiante en el examen, porque muchos de nosotros, ¿verdad? Si dejamos las preguntas difíciles para el final. Yo regreso. Pues si eso no es una opción, si en este caso usted no va a poder regresar a esta pregunta, yo debo saberlo antes de tomar el examen, ¿verdad? Para saber que la tengo que contestar en el momento que me aparezca. Muestre las preguntas al azar, las alternativas A, B, C, D también. Nuestras herramientas proveen para eso, para hacerlo muy fácilmente. Puede crear diferentes exámenes. Tenemos colegas que lo han hecho. Particularmente se han dado cuenta que ha habido una cooperativa, ¿verdad? Desarrollada entre algunos estudiantes y dice, ok, pues yo voy a crear exámenes diferentes y a estos estudiantes de la cooperativa los voy a poner en exámenes diferentes también, a mano, ¿verdad? Puede crear preguntas al azar de un banco de preguntas mayor. Por ejemplo, usted va a hacer un examen de 10 preguntas y puede crear 50 preguntas y decirle a Moodle, de esas 50 preguntas, escoge 10 completamente al azar. Así que cada uno de los estudiantes tendría un examen completamente distinto. De hecho, les adelanto que los profesores podemos crear bancos de preguntas y compartirlos con otros colegas. Así que si usted tiene colegas que trabajan más o menos el mismo curso de la misma perspectiva teórica, ¿verdad? Pues haga contactos con ellos y dice, mira, vamos a hacer esto, porque yo hago 20 preguntas, tú haces 20 más y ya tenemos 60 preguntas, nos las compartimos y así podemos hacer el examen más eficiente en ese sentido. Debe hacer exámenes de práctica para que los estudiantes pasen por la experiencia de tomar un examen en línea sin la preocupación de que ese examen cuenta para nota, ¿verdad? Y así de una vez uno puede descubrir si tiene problemas de conexión, etcétera. No copie las preguntas exactamente como aparece en el libro de texto, no muestre los resultados hasta que la ventana se haya cerrado, ¿verdad? Usted puede decirle al estudiante, tomaste el examen, sacaste 42 de 50 y no mostrarle nada más. Cuando se acaba el examen, digamos 15 minutos, media hora después, entonces que eso automáticamente active toda la revisión del examen. Entonces el estudiante puede entrar al examen, puede ver cuáles fueron las que sacó mal, cuáles fueron las alternativas correctas en esas que sacó mal, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero mientras el examen está corriendo, una buena alternativa es simplemente, mira, muéstrale sus resultados sin que se muestre el examen, simplemente muéstrale los puntos que sacó. Luego, pues usted decide cómo quiere evaluar o revisar ese examen con los estudiantes. En trabajo escrito, reserve el derecho de comunicarse con el estudiante en vivo y hacer preguntas. Si usted tiene dudas sobre las contestaciones de un estudiante en un examen escrito, una buena manera de salir de dudas es decir, pues mira, pues vamos a reunirnos, te invito a un café y vamos a hablar un poco sobre tu examen, ok, y hágale preguntas a ver si el estudiante realmente conoce lo que escribió y conoce su trabajo, ¿no? Esto antes de empezar a acusar injustificadamente. Eso era lo que tenía por ahora, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta, me dejan saber. Regreso a Teams. Y entonces, pues, les dejo ahora con la señora Coral Pacheco y su presentación. Saludos, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Qué bueno, ¿verdad? Estar compartiendo este espacio.
Siempre es muy grato compartir con el doctor Donato y Rodríguez este tema, ¿verdad? Que es un tema tan importante para nosotros y que crea tanta preocupación, ¿verdad? En el área, en el ámbito académico. Así que por aquí voy a estar compartiendo mi presentación. Vamos a ver. Ajá. Me van diciendo si lo pueden ver. Sí, se ve muy bien la presentación. Perfecto, entonces déjame ir aquí a presentar. Ok, nada, un poquito, ¿verdad? Ustedes, mi nombre es Coralie Pacheco, ¿verdad? Como me han presentado ya, soy la procuradora estudiantil del recinto de Río Piedra. Un poquito ustedes dirán qué tendrá que ver la Procuraduría Estudiantil, ¿verdad? En todo este tema, y es un poco poderles compartir, ¿verdad? Además de la reglamentación que ya doctor Rodríguez y doctor Donato han ido mencionando muy bien, así que no voy a pretender ser repetitiva, esas partes entonces pudiésemos avanzar un poquito. Lo que pretendo es que ustedes puedan entonces, desde la realidad del día a día, ¿verdad? En la Procuraduría Estudiantil, lo que recibimos de las situaciones que ocurren, ¿verdad? En el salón de clase con nuestros y nuestras estudiantes y profesores y personal docente y no docente, un poco presentarles, ¿verdad? Qué es lo que va ocurriendo, ¿verdad? Y cómo toda esta reglamentación ha venido a ayudar. Así que un poco la Procuraduría no es otra cosa que el espacio, ¿verdad? Que se le ofrece a toda la comunidad universitaria, ¿verdad? Siempre que la situación involucra a un estudiante, ¿verdad? Para ofrecerles espacio para orientarlos sobre los derechos y deberes estudiantiles. Así es que un poco sobre la reglamentación que cobija esos derechos y un poco entonces de ahí a que la integridad académica es uno de esos temas o situaciones de conflicto, ¿verdad? Que pueden llegar a la Procuraduría, ya sea por un estudiante que se ha sentido víctima, ¿verdad? De acusaciones por algún decano, algún docente, algún personal no docente, ¿verdad? Que tenga alguna preocupación sobre, ¿verdad? Alguna pensar en algún momento alguna posibilidad de que hay una deshonestidad. Así que en esa dirección, desde la Procuraduría, vamos atendiendo, ¿verdad? Cada situación que se presenta. Así que un poco la certificación, ¿verdad? Que establece las Procuradurías Estudiantiles. Me encanta un poquito aprovechar todas estas presentaciones para que ustedes, ¿verdad? Conozcan que este espacio también es para poderlos orientar a ustedes como docentes, ¿verdad? Y a todo el personal de la comunidad sobre los derechos y deberes estudiantiles, pues porque es una certificación que realmente abre el espacio para que podamos un poco desde la honestidad ejercer y tomar medidas, ¿verdad? Desde la docencia que puedan ser justas, que puedan ser equitativas, ¿verdad? Así que un poco la reglamentación que ya lo hemos visto, lo que busca siempre, ¿verdad? Y un poco aquí resumido es esos principios esenciales, ser íntegro, ¿verdad? En ese día a día, en ese rigor, ser honestos, ¿verdad? A través de esa confianza y que el estudiante así lo pueda ver a través del respeto mutuo, ¿verdad? De la responsabilidad, del respeto al trabajo de otro. Y sobre todo ese diálogo sereno entre las personas, ¿verdad? Entre docente y estudiante. Así que esto es parte que va inherente, ¿verdad? Y va de la mano a la misión fundamental, ¿verdad? De nuestra institución, que es educar y formar futuros profesionales, ¿verdad? En las distintas áreas del saber y fomentar que cada uno de los componentes de esta comunidad, como individuos, aportamos, ¿verdad? Y aporten a la evolución de una mejor sociedad, porque al fin y al cabo el fin es eso, ¿verdad? Al fin y al cabo el rol tan importante de la docencia es la semilla que siembran, ¿verdad? Desde la honestidad, desde el aprendizaje, pero lo que podemos aportar para una mejor sociedad, para un mejor Puerto Rico. Así que en ese sentido somos responsables todos, ¿verdad? Tanto los docentes, los no docentes, como los estudiantes. Así es que siempre de seguir esos principios esenciales de integridad, de la confianza y del diálogo. Un poco, doctor Donato estaba presentándoles, ¿verdad?, cómo la certificación 64, pues, vino a traer cosas nuevas en el sentido de que es más específica, ¿verdad? Incluye y les permite a ustedes como docentes, a lo mejor al momento de tomar alguna determinación por alguna sospecha de deshonestidad, pues dónde poder evaluar esa falta de integridad académica, ¿verdad? Pudiera ser grave o menos grave, ¿verdad? Así que esto que estoy pasando un poco por aquí
son ejemplos que ya hemos visto, ¿verdad? Que han presentado doctor Donato y Rodríguez. Un poco lo van a tener aquí en las presentaciones de forma resumida, desde lo que nos presenta la reglamentación, ¿verdad? Para que un poco ustedes puedan en algún momento hacer referencia a ellas. Así es que, ¿qué recalca esta nueva certificación, ¿verdad? Que nos menciona el doctor Rodríguez. Bueno, un poco esos principios fundamentales a los que ya hemos ido viendo, constituye un consejo, ¿verdad? Que también nos habló doctor Donato, ese consejo, ¿verdad? Del cual yo soy parte. Nos hemos reunido una sola vez, ¿verdad? Un poco para conocer los miembros, es muy reciente, así es que estamos en el proceso de iniciar, ¿verdad? Nuestra labor. Y que lo que pretende, ¿verdad?, es planificar y coordinar estrategias educativas, ¿verdad?, de orientación, así como de difusión, ¿verdad? Una vez implantada y ya, ¿verdad? Ya en función porque ya está implantada. Así que sabemos que esto se trabajó a través del Senado académico, fue un comité que hizo un arduo trabajo. De igual forma, en los procesos que he ido un poco presentando sobre la integridad académica y qué es lo que busca la certificación como una de las reglamentaciones importantes a las que podemos hacer referencia para cumplir con los derechos y deberes estudiantiles, siempre hay oportunidad para que a lo mejor dentro del público, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes aquí puedan presentar alguna inquietud de la política. Así que en ese sentido estoy a la orden, pues porque vamos a ir, ahora que la estamos implantando, ¿verdad? Pudiesen surgir algunas preocupaciones o tal vez alguna incongruencia, porque pues el comité que la trabajó obviamente fue un duro trabajo, pero ¿verdad? No somos perfectos, así que lo importante es que podamos ir en el camino recibiendo a lo mejor alguna preocupación y recogerla y poderlo, ¿verdad?, enmendar. Así que en ese sentido un poco dejarles saber que si en algún momento ustedes viendo esta política pudiesen ver algo que a lo mejor les parece que pueda ser incongruente, pues se acercan, me escriben un correo y lo pueden dejar saber. Lo otro bueno que trajo esta política es que crea una uniformidad en el proceso, ¿verdad? La realidad es que antes lo único que había era la reglamentación, ¿verdad? El Reglamento General de Estudiantes, Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, que muy bien presenta, ¿verdad? Lo que es la integridad académica y sobre todo cómo la deshonestidad académica es una de las conductas que están dentro de las que son prohibidas y que representan sanciones disciplinarias. No había nada tan específico como esta certificación, ¿verdad?, que presenta los mecanismos para atenderla y información más actualizada sobre la integridad académica. Ahora tenemos que un poco añadir lo de la inteligencia artificial, pero pues un poco es lo reciente, así es que ayuda a que todo el mundo sepa y se deje llevar todas las facultades, todos los programas, porque antes ocurría y estaba ocurriendo que cada cual lo hacía de distintas maneras, ¿verdad? Y no se estaba siguiendo la reglamentación como tal. Así es que un poco dentro de, ¿verdad?, dentro de lo que se establece, que ya estaba, esto estaba en la reglamentación que existía en el Reglamento General de Estudiantes, pero también lo recalca esta certificación, es esos principios fundamentales que debe regir cualquier investigación, ¿verdad? En caso de que usted sospeche que hay una deshonestidad académica, ya sea usted como docente, ¿verdad?, hacia algún estudiante o ya sea hacia una deshonestidad académica, alguna situación que ocurre entre docentes y docentes, ¿verdad?, en sus propios programas, alguna situación, ¿verdad?, en la investigación como tal. Esa presunción de inocencia, ¿verdad?, hasta que se determine lo contrario, es bien importante, ¿verdad? Esto, pues, muchas veces se toman determinaciones, ¿verdad? Automáticamente hay una sospecha y se dice, pues mira, ya es culpable, ya voy a actuar, tiene F, lo vamos a sacar de aquí del salón, etcétera. Así que no, ¿verdad? Todos, estudiantes específicamente, ¿verdad?, en mi caso, pero también nosotros como personal y parte de esta comunidad tenemos el derecho a que haya presunción de inocencia, ¿verdad? Y si no, que haya evidencia, ¿verdad?, fuera de toda duda razonable. Así que a que se trate esto con toda confidencialidad, ¿verdad?, y privacidad para todo aquel que de buena fe,
denuncia algún acto, ¿verdad?, de deshonestidad académica, que haya garantía de una diligente y abarcadora investigación, ¿verdad? Así que ofrecer la oportunidad a que toda persona imputada pueda contestar esas alegaciones, ¿verdad? Pueda presentar evidencia, pueda llevar, ¿verdad?, testigos, ¿verdad?, contrainterrogar, ser escuchado, se le pueda mostrar específicamente, porque al fin y al cabo muchas veces esto es un proceso que es de aprendizaje, ¿verdad? Y automáticamente lo vemos como algo punitivo y no necesariamente, ¿verdad? Así es que la protección a la reputación para aquellas personas investigadas, ¿verdad?, así como los que de buena fe denuncian, es bien importante, ¿verdad? Así que desde ahí, esa confidencialidad en trabajar estos procesos puede sumar a que sea un proceso, ¿verdad?, totalmente honesto, ¿verdad? Y pues aunque puede representar algo difícil, que sea llevadero. Atención a posibles conflictos de interés es bien importante, ¿verdad?, entre los involucrados en la investigación, ¿verdad? Y lo mencionaban los doctores Donato y Rodríguez, ¿verdad?, como a veces, pues a lo mejor tal vez qué sé yo, podría ser ese favoritismo de algún estudiante, dar información adicional a otro, ese derecho, ¿verdad?, velar porque haya un derecho, ¿verdad?, de apelación, ¿verdad?, según los procesos establecidos, está en esta reglamentación también. Así que a través de ella usted puede saber, mira, primero estudiante, primero profesor, así que un poco es bueno que la reglamentación les va presentando los distintos niveles de apelación. La Procuraduría es una función que está totalmente paralela, ¿verdad? Desde la Procuraduría no somos un proceso que es punitivo, no es apelativo. La Procuraduría, los procuradores estudiantiles del sistema universitario, estamos aquí para orientar, ¿verdad?, sobre esa reglamentación institucional, para ser facilitadores, ¿verdad?, interventores, para a lo mejor a veces ayudar a través del diálogo y la mediación, ¿verdad?, que las partes se puedan dialogar y a veces a lo mejor no es necesario ni tan siquiera iniciar procesos apelativos, pero sí que el estudiante y que desde la Procuraduría ambas partes se sientan seguros de que el proceso que se está llevando a cabo es el que tiene que llevarse a cabo, ¿verdad?, y que está siendo justo y equitativo para las partes. Así que un poco en el resumen, ¿verdad?, de los procesos de todas las reglamentaciones es establecer esa responsabilidad de la ética, ¿verdad?, y la integridad académica a todos los componentes de la universidad, de la comunidad universitaria, ¿verdad? Los docentes un poco pueden atender la deshonestidad en su curso, o sea que no necesariamente cuando usted ve que usted sospecha, usted pueda sentir que tiene que estar corriendo ante su decano para hacer esto, no. Usted lo puede atender, ¿verdad? Y esta reglamentación pues le provee el proceso a que usted pueda tener una primera notificación, ¿verdad?, que es por escrito, que puede ser el correo electrónico, porque ahí mismo el mismo correo electrónico le sirve a usted de evidencia para contar esos 3 días que usted está, ¿verdad?, escribiéndole a su estudiante, mira, quiero dialogar contigo, ¿verdad?, he visto esto, me gustaría reunirme. Así que le establece unos días, ¿verdad?, límite de no comparecer, se realizará una segunda notificación con los mismos términos, ¿verdad? Así que la acción o sanción que tome debe ser proporcional a esa severidad. Así que eso también lo va a poder encontrar en la certificación 64. El profesor o profesora deberá informar siempre, ¿verdad? Siempre que usted sospeche, siempre la reglamentación le pide, pues mire, infórmele a su profesor lo que está ocurriendo, ¿verdad? Para que un poco usted no se sienta solo en el proceso, ¿verdad?, y lo puedan dialogar. No necesariamente, como ya les dije, esto tiene que seguir un proceso, ¿verdad?, que sea punitivo desde un principio. Así que ese mismo diálogo con su director pueden surgir ahí remedios formativos previos a un proceso, ¿verdad?, administrativo que no va a constituir, ¿verdad?, una sanción. La certificación provee también un formulario de integridad académica. El director o directora determinará si procede a iniciar el proceso disciplinario. Ese mismo proceso, usted como docente puede dejarle saber, mira, lo pienso trabajar de esta manera, creo que no es, que es algo que podemos atender desde el salón de clase en el diálogo, siempre, ¿verdad?, evaluando la severidad. Y en eso la reglamentación les permite, ¿verdad?, ser guía para ese proceso.
la función de un decano cuando ya sigue ese próximo, ¿verdad?, proceso de apelación, pues evalúa, denuncia y determina si procede o no referir ante el rector en un plazo no mayor de 20 días. El rector determina, según los procedimientos disciplinarios establecidos en el reglamento, aquí tienen un poco el resumen de lo que es las menores y las graves. Siempre las menores, ¿verdad?, van a tomar en consideración pues el desconocimiento, ¿verdad?, de la ley como tal, de las políticas, de las instrucciones. Muchas veces no representan un porcentaje mayor de la nota, ¿verdad? Así que un poco es hacer como ese análisis de cuánto afecta y de cuán pertinente en el salón de clase. Y las graves, pues bueno, pues la intención, ¿verdad? A veces podemos ver cómo a lo mejor hubo inocencia, pero cómo mejor de pronto pudimos ver que fue algo planificado, etcétera. Así que eso también lo van a poder ver en la certificación, que les puede ayudar un poco a tomar las medidas. Ejemplos de acciones, ¿verdad?, por parte de ustedes docentes para atender esas faltas a la integridad académica, pues puede ser, mira, llamar a ese estudiante en privado, ¿verdad?, dejarle saber qué es lo que encontraron, ayudarlos a analizar, usted poder escuchar. Puede ser también invitarlos y ponerles como requisito participar de seminarios o talleres sobre la integridad académica y lo que conlleva deshonestidad académica. En eso, entonces, este consejo puede colaborar muchísimo con los programas y las facultades. Así que prontamente dentro del consejo vamos a estar, ¿verdad?, creando ese programa, ese proceso de las distintas formas de poder prevenir y llevar información sobre este tema. Otro es, bueno, luego de que usted dialoga con el estudiante, porque pues una vez lo escuchó, el estudiante pudo entender, ¿verdad?, en qué falló, pudo entender que sí, que cometió, usted pudiese otorgar una F a ese trabajo, ¿verdad?, y luego atenderlo, pudiese hacerlo todo conjuntamente, ¿verdad?, como escoger una de estas, ¿verdad? Así que siempre referir a un consejero académico profesional cuando usted a lo mejor en ese proceso vio que había algo que estaba afectando a ese estudiante y por eso incurrió en esa, ¿verdad?, en esa deshonestidad, pues siempre resulta muy beneficioso para ellos. Así que, y orientarse también en las bibliotecas respecto al tema, a la búsqueda de recursos. Me van avisando por ahí porque no veo, estamos bien en el tiempo. Sé que van a querer un poquito de espacio para preguntas y respuestas. Así que siempre ese proceso de búsqueda, enviarlos a ellos, a que se empapen de información sobre el tema, pues es bien importante. ¿Verdad? En un poco de reflexión y análisis sobre las situaciones que se han presentado en la Procuraduría, pues me llevó un poco a decir, bueno, ¿qué pudiese estar causando, ¿verdad?, que nuestros estudiantes o cualquier persona de la comunidad pueda, ¿verdad?, incluir en un poco de deshonestidad académica, en un poco o en muchas? Así es que a través de las solicitudes o los conflictos que se han presentado, hemos podido ver, pues mira, la realidad es que el ser un grupo tan diverso, ¿verdad?, en un entorno tan diverso, con distintos valores, distintas con culturas, entornos familiares muy distintos, ¿verdad?, pueden influir en ese quehacer académico, ya sea negativo o positivamente. Así que la presión de grupo, ¿verdad?, entre los estudiantes, el líder versus el seguidor, la carga académica de trabajo también, tienen que estudiar, tienen que trabajar, es un factor que influye muchísimo en el aumento de conductas deshonestas, ¿verdad?, porque no les permite dedicar el tiempo suficiente a los estudios, pues porque necesitan económicamente el trabajo y entonces de pronto el tiempo es muy corto para hacer las dos cosas, pero siempre está la ansiedad de que quieren salir bien, ¿verdad?, en sus notas, en la ejecución, y pues lamentablemente a veces lo lleva a conductas inapropiadas. Situaciones en el hogar que estén ocurriendo, ¿verdad?, que estén afectando directa o indirectamente la salud mental y emocional de ¿verdad?, nuestros estudiantes. Esto en el caso de los estudiantes, pero nos puede pasar a todos. La falta de conocimiento sobre las normativas, así que de ahí la importancia a que empecemos a hablar de estos temas,
¿verdad? Para prevenir y un poco ustedes desde la docencia poder identificar, ¿verdad? Esa necesidad que hay en el estudiantado de conocer el discrimen también. Han sido situaciones que por discrimen, ¿verdad? Han surgido conductas deshonestas, ¿verdad? De parte de los docentes, un poco por raza, por color, por género, por creencia, ese desbalance de poder entre estudiante y profesor, el no saber separar las ideologías, ¿verdad? Y las creencias y los valores, ¿verdad? Entre estudiantes, entre los pares, ¿verdad? Las agendas personales que pueden haber, ¿verdad? Esos intereses y los intereses, ¿verdad? Particulares, a veces la autoría del libro, las creencias, ¿verdad? Las posiciones políticas, ¿verdad? Para todo esto hay un proceso, ¿verdad? Que se puede atender, sobre todo, por ejemplo, en el caso de que autorías de libros como tal, que sea de usted como docente, que usted quiera que sus estudiantes, ¿verdad? Utilicen ese texto, pues ya hay ¿verdad? Un proceso que se sigue donde se le solicita el visto bueno al rector. Así que eso un poco les invito entonces a orientarse con el área, ¿verdad? Administrativa de su facultad en el caso de que usted interese, ¿verdad? Utilizar un libro de su autoría en que los estudiantes, ¿verdad? Y sea el único texto. Así es que un poco el desconocimiento de estudiantes y profesores sobre el tema, ¿verdad? Ya lo vimos. No existe un balance justo y adecuado, ¿verdad? Entre el derecho a la libertad de cátedra y los métodos de evaluación. De ahí un poco a lo que el doctor Donato y Rodríguez hacían referencia a poder, ¿verdad? A la autonomía, ¿verdad? El decir, no es que no podamos ¿verdad? Establecer o dar pruebas cortas sin avisar, es que si lo vamos a hacer, es dejarles saber, ¿verdad? A los estudiantes que eso va a ocurrir, ¿verdad? De ahí un poco la importancia de ese prontuario, ¿verdad? Que hay una certificación 33 que establece lo que usted debe tener en ese prontuario, pero lo más importante es que ese prontuario, que es lo que se dice que es el contrato entre estudiante y profesor, le pueda dar información clara, ¿verdad? Al estudiante de qué esperar en ese curso, ¿verdad? De qué esperar de esas evaluaciones, de qué esperar de ese aprendizaje. Así que un poco esa transparencia ayuda muchísimo, ¿verdad? A minorar estas situaciones de deshonestidad académica. Asumir deshonestidad académica en el contexto de educación a distancia, ¿verdad? Pues, por ejemplo, por consecuencia de desconexión, ¿verdad? Esto un poco, pues, ya ha minudado bastante, pero siempre trae la inquietud de cuando hay un examen, el estudiante, ¿verdad? Se desconecta de pronto, etcétera. Así que esa comunicación entre estudiantes para planear, para tener un plan B, ¿verdad? De si estas cosas ocurren, porque a todos se nos va la luz, ¿sabes? Todos vivimos en el mismo país, todos conocemos de Luma, así que ese plan estratégico es bien importante y no necesariamente debemos de asumir, ¿verdad? Que un estudiante se quedó sin internet, pues es mentira o eso no ocurrió. Así que establecer esos planes B son bien importantes. El enfoque, ¿verdad? Que esté en la prevención, como bien mencionamos. Así es que ese tiempo razonable para contestar las preguntas de un alto nivel de dificultad, ¿verdad? También es otra de las problemáticas. Así es que siempre identificar la dificultad del material y la complejidad de esas preguntas, ¿verdad? Que se llevan a cabo, que vayan a la par, que sea justo. Y la divulgación de información a través de las redes, de las redes, ¿verdad? De situaciones que han ocurrido en el salón de clases, ¿verdad? Por ejemplo, situaciones que han ocurrido en el salón de clases y de pronto salen en la red de este profesor o profesora o de este estudiante, ¿verdad? Que aunque no dijo nombre, dice, mira para allá, esta persona se copió, hizo esto o no sabe, o eso, la persona que lo está leyendo, usted no sabe si usted tiene una red, ¿verdad? Y es público, la persona lo está viendo, ¿verdad? Y se puede sentir aludida. Así que son parte de las situaciones que hemos podido ver. Así que, nada, un poco las consecuencias, ¿verdad? Ya hemos visto consecuencias a corto plazo en términos del día a día y que es lo que nos va preocupando y es lo que nos impulsa, ¿verdad? A prevenir, pues la desconfianza que se crea, ¿verdad? Las amonestaciones por las que pasan las personas
estudiantes, ¿verdad? No docentes o docentes, cuando cometen deshonestidad, las suspensiones, ¿verdad? Son situaciones y son consecuencias que mientras estamos en la academia ocurren, incluso como la expulsión, pero también quise entonces un poco compartirles este video que encontré en YouTube, que me pareció genial, y nada, y que quería compartirlo con ustedes para que entonces también, si desean, pudiesen compartirlo en el salón de clases cuando estén en los primeros días de clase, ¿verdad? Hablando sobre la integridad académica. Yo creo que a mí me impactó bastante y espero que les guste mucho como a mí, porque creo que es bastante visual y yo creo que sobre todo nuestros y nuestras estudiantes pudiesen, ¿verdad? Visualizar una consecuencia, ¿verdad? Las que tenemos estando aquí, pero las que tuviésemos en un futuro. Así que bien, nada, ya en unos momentitos comentamos qué, ¿verdad? ¿Qué les pareció? ¿Cómo poder fomentar, verdad? Que esa integridad, la integridad académica, ¿verdad? Y hacer que el proceso sea uno efectivo, pues coordinar esos eventos. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Como consejo para colaborarle, incluir la certificación en el prontuario, ¿verdad? Con todas las especificaciones que usted, ¿verdad? Quiere brindar, utilizar la plataforma institucional de gestión de aprendizaje y todas las herramientas que hoy Donato y doctor Rodríguez, ¿verdad? Nos han compartido. Yo siempre me encantan muchísimo ambas presentaciones, pero sobre todo porque, bueno, la del doctor Donato nos presenta alternativas, ¿verdad? En términos de herramientas y doctor Rodríguez un poco esa mirada de la beneficencia, ¿verdad? Y no maleficencia que, pues, lamentablemente, desde la Procuraduría Estudiantil podemos, ¿verdad? Ser testigos de cómo, ¿verdad? Muchos educadores, no ustedes, no los que están aquí, y son muy pocos, ¿verdad? Digo muchos, pero la realidad es que es como que un dicho, no son muchos, son pocos, pero los pocos que llegan aquí, ¿verdad? Pues es lamentable, ¿verdad? Que no haya ese conocimiento, que no haya ese compromiso de
de beneficencia, ¿verdad? Y no maleficencia, y de esa pasión por querer enseñar y ser productos, ¿verdad? Y no estar mirando al estudiantado como que es un listo, como que se las trae. Así que de ahí la importancia, ¿verdad? De la prevención, de poder informar. Así que aunque este video es un poco fuerte, no deja de ser la realidad, ¿verdad? Es algo a largo plazo y en un futuro, pero que si es algo que no se previene, ¿verdad? Que no se atiende, que no se informa, ¿verdad? Lamentablemente podíamos llegar a ello. Así que siempre identificar los errores cometidos y aprender de ellos, ¿verdad? Así como consultar los casos sospechosos antes de tomar, ¿verdad? Determinaciones. Y en eso esta política pues les ayuda muchísimo. Siempre yo les comparto una circular que en aquel momento, en el 2021-2022, compartió la decana Fernández, que estaba en ese momento, guía, ¿verdad? Comunicación e interacción a lo largo del curso, propiciar un ambiente de aprendizaje que promueva la comunicación, ¿verdad? Entre todos, y esa interacción, y ahí usted puede saber si un estudiante tiene una necesidad específica. Dar seguimiento a las diversas actividades, tareas de los estudiantes, participar de las mismas, fomentando la discusión y el intercambio de ideas, ¿verdad? Y accediendo regularmente al curso en línea y, ¿verdad? Obviamente el presencial, contestar preguntas y consultas de los estudiantes, aclarar esas dudas, ¿verdad? Y usted va a poder ver y va a tener una idea de dónde están, ¿verdad? Las lagunas que los estudiantes tienen en términos del conocimiento de este tema y así, ¿verdad? Sucesivamente. Pero al final, lo más importante siempre es creer en el diálogo, apostar al diálogo, ¿verdad? Antes de acusar, antes de tomar determinaciones, vamos a dialogar, vamos a comunicarnos. Así que nada, yo estoy a la orden. Aquí en la Procuraduría Estudiantil, si usted tiene alguna duda sobre algún caso, en confianza me puede llamar, ¿verdad? Ya tiene también esta certificación a la que puede hacer referencia y yo con mucho gusto, ¿verdad? Los atiendo y los recibo y vamos evaluando juntos, ¿verdad? Cualquier preocupación que ustedes tengan. Aquí tienen, ¿verdad? Mi información de contacto, mi correo electrónico. Tenemos página de Facebook e Instagram. Así que nos pueden seguir porque eso les ayuda también a ustedes un poco es información que le compartimos a la comunidad universitaria, fechas límite, pero también compartimos, ¿verdad? Talleres que se vayan a dar, si usted tiene algo que quiera que sus estudiantes participen, también lo podemos publicar, así que estoy a la orden y muy agradecida, ¿verdad? Por este espacio. Aquí hay una pregunta de Jennifer Sullivan que dice, mi pregunta es sobre el uso de Original en Moodle. Sí, como mencionábamos, Original fue comprado por Turnitin. En estos momentos no tenemos la licencia activa en el curso. Así que, no sé si, Julio, ¿tenías algo que pensé? Ok, nada, sí, es que no sabía si. Pues sí, pues ahora mismo se está analizando, se pidieron unas cotizaciones para ver, ¿verdad? En qué estatus ha cambiado la cosa desde su adquisición de Original y entonces ese movimiento, esa transformación para, creo que ahora se llama Turnitin AI o algo así, ¿verdad? Que para incluir esta nueva herramienta de detección también de patrones en inteligencia artificial generativa. Y una vez pues se tenga esa información, pues llevarlas a las autoridades correspondientes para que analicen el asunto de su integración nuevamente a la plataforma. No sé si contesta la pregunta. Déjame ir al chat. ¿Hay algo en el chat por acá? Ah, sí, No. sí, repito, no sé si fue que no escuchó todo, sí, pero está en proceso, o sea, no está en proceso, o sea, no tenemos la licencia activa. En resumen, no tenemos la licencia activa, aunque aparece en la parte de abajo, no está activa en estos momentos, no se puede utilizar, básicamente está no funcional. Y se está analizando, ¿verdad? Ya eso son decisiones que tienen que tomar
otra instancia de recinto, pero sí hemos colaborado en el proceso de tratar de conseguir las cotizaciones y demás, a ver si podemos volver a tener una herramienta hasta este punto. Como mencioné, estas herramientas van a quizás a ser menos efectivas cada día, porque pues ahora ya no es tanto el plagio de copiarse automáticamente a otros sitios, sino que ahora es el asunto de que se está generando contenido nuevo, ¿verdad? Que estas herramientas de inteligencia artificial empiezan a hacer esto. Y aunque yo soy de los que hay personas que ya no creen en nada de esto, ¿verdad? Pero yo no, yo soy partidario de que todavía herramientas de antiplagio tienen un espacio que sé que va a ser cada vez más limitado, pero yo creo que todavía debemos tener esa herramienta un poquito más por lo menos, en lo que vemos cómo va caminando la cosa, ¿no? En el asunto de cómo se integran a los procesos de la academia todas estas herramientas nuevas de inteligencia artificial. Así que, en resumen, no está disponible en estos momentos, pero mi esperanza es que por lo menos próximamente pues tengamos algún tipo de versión que sí nos ayuda. Mientras tanto, pues en la presentación que van a recibir hay una serie de herramientas allí que pueden leer el artículo y probar con esas herramientas que son gratuitas, ¿no? No es tan chévere como tenerlas integradas en la plataforma, pero funcionan en lo que podemos traer otra experiencia a ustedes en el recinto.